Jamás pensé que a mis 71 años tendría que enfrentar la traición más cruel que puede experimentar una madre. Mi nombre es Mercedes Sandoval, vivo en La Paz, Bolivia, y lo que voy a contarles hoy destruyó por completo todo lo que creía saber sobre el amor familiar. Durante décadas construí mi vida alrededor de la creencia de que la sangre une, de que los hijos siempre protegen a sus madres, de que el cariño genuino puede superar cualquier dificultad. Estaba completamente equivocada. Nací en una época donde las mujeres teníamos pocas opciones, además de ser madres y esposas dedicadas. Acepté ese destino con alegría, porque realmente amaba la idea de formar una familia sólida y amorosa. Me casé joven con Roberto, un hombre trabajador que manejaba camiones entre La Paz y Santa Cruz. Tuvimos a Eduardo cuando yo tenía 23 años, y desde el primer momento en que lo tuve en mis brazos, supe que daría mi vida entera por él. Roberto murió en un accidente carretero cuando Eduardo tenía apenas 12 años. Fue un golpe devastador que cambió nuestras vidas para siempre. De un día para otro, me convertí en madre soltera en una sociedad que no facilitaba las cosas para mujeres en mi situación. Tenía que trabajar para mantener a mi hijo, pero también quería estar presente en cada momento importante de su crecimiento. Era una lucha constante entre la necesidad económica y el deseo maternal de no perderme ni un segundo de su infancia. Conseguí trabajo como enfermera en el Hospital General de La Paz. Eran turnos agotadores de 12 horas, pero me permitían tener algunos días libres para dedicarme completamente a Eduardo. Los fines de semana que no trabajaba, los pasábamos juntos explorando la ciudad, visitando mercados o simplemente conversando en casa sobre sus sueños y aspiraciones. Él quería ser ingeniero y yo estaba determinada a hacer todo lo posible para que cumpliera ese objetivo. Durante los años de secundaria, trabajé dobles turnos en el hospital para poder pagar una academia privada donde Eduardo recibiera clases extras de matemáticas y física. Vendí las pocas joyas que tenía de mi matrimonio para comprar libros especializados que él necesitaba. Hubo meses en que comí solo arroz y papa para que él pudiera tener carne y verduras en sus comidas. Cada sacrificio me parecía pequeño comparado con la felicidad de verlo destacarse en sus estudios. Cuando Eduardo cumplió 18 años y logró ingresar a la Universidad Mayor de San Andrés para estudiar ingeniería civil, sentí que todos esos años de esfuerzo habían valido la pena. Recuerdo perfectamente el día que recibió la carta de aceptación. Lloró de emoción y me abrazó diciéndome que todo lo que había logrado era gracias a mi dedicación. Esas palabras me llenaron de orgullo y confirmaron que había tomado las decisiones correctas como madre. Durante los años universitarios, Eduardo vivía conmigo para ahorrar dinero, pero yo notaba que poco a poco se iba distanciando emocionalmente. Ya no conversábamos como antes. Sus respuestas se habían vuelto más breves. Parecía siempre apurado cuando yo intentaba pasar tiempo con él. Pensé que era parte natural del crecimiento, que los jóvenes necesitan independencia y que eventualmente volveríamos a tener la conexión de antes. Se graduó con honores y consiguió trabajo en una empresa constructora importante. Ahí conoció a Patricia, una contadora que venía de una familia acomodada. Cuando me la presentó, inmediatamente sentí cierta frialdad de su parte hacia mí. No era nada específico que pudiera señalar, pero había algo en sus gestos y comentarios que me hacía sentir incómoda. Eduardo parecía muy enamorado, así que decidí no interferir y darle tiempo a que nuestra relación mejorara. Se casaron en una ceremonia pequeña, a la que Patricia invitó principalmente a su familia y amigos. Yo me sentí un poco relegada durante toda la celebración, pero traté de enfocarme en la felicidad de Eduardo. Después de la boda, se mudaron a un departamento en Sopocachi, y las visitas de Eduardo se redujeron drásticamente. Pasábamos semanas sin vernos, y cuando venía parecía estar siempre con prisa por irse. 2 años después nació Sebastián, mi nieto. Cuando lo conocí en el hospital, volví a sentir esa misma emoción maternal que había experimentado con Eduardo. Era un bebé hermoso, con ojos grandes y expresivos que parecían observarlo todo con curiosidad. Patricia me permitía visitarlos de vez en cuando, pero siempre había restricciones sobre cuánto tiempo podía quedarme o qué cosas podía hacer con el bebé. Conforme Sebastián crecía,
Yo notaba que Eduardo se volvía cada vez más distante conmigo. Nuestras conversaciones telefónicas se limitaban a intercambios superficiales sobre el clima o noticias generales. Cuando yo intentaba profundizar en temas familiares o preguntarle sobre sus sentimientos, él cambiaba rápidamente de tema. Era como si hubiera levantado una barrera emocional entre nosotros que yo no entendía cómo romper. Me jubilé del hospital a los 65 años después de 42 años de servicio. Había ahorrado lo suficiente para vivir cómodamente en mi casa propia, un pequeño chalet en Villa Fátima que había comprado años atrás con mucho sacrificio. La casa se había valorizado considerablemente con el tiempo debido al desarrollo del barrio, pero para mí representaba mucho más que un bien inmueble. Era el hogar donde había criado a Eduardo, donde habíamos compartido momentos felices, donde estaban guardadas todas mis memorias más preciadas. Los primeros meses de jubilación fueron difíciles porque estaba acostumbrada a la rutina intensa del hospital. Poco a poco, fui estableciendo nuevas actividades para mantenerme ocupada. Me uní a un grupo de tejido en la parroquia, comencé a hacer trabajo voluntario en un comedor comunitario y dediqué más tiempo a cuidar el jardín de mi casa. También desarrollé una amistad muy cercana con mi vecina Luz Marina, una mujer viuda de mi edad, que se convirtió en mi confidente y compañía constante. Durante este periodo, las visitas de Eduardo se volvieron aún más esporádicas. Podían pasar meses sin que viniera a verme, y cuando lo hacía, permanecía apenas el tiempo suficiente para una conversación superficial. Sebastián, que ya tenía 15 años, ocasionalmente me visitaba solo, especialmente cuando necesitaba ayuda con las tareas escolares o simplemente quería escapar de algún conflicto en su casa. Esos momentos con mi nieto eran los más felices para mí. Sebastián era un muchacho inteligente y sensible, muy parecido a como era Eduardo a su edad. Me contaba sobre sus estudios, sus amigos, sus planes para el futuro. Quería estudiar medicina, inspirado por las historias que yo le contaba sobre mi trabajo en el hospital. Habíamos desarrollado una relación muy especial y yo disfrutaba inmensamente de su compañía. Era uno de los pocos vínculos familiares genuinos que me quedaban. Hace aproximadamente 6 meses, noté un cambio significativo en el comportamiento de Eduardo. Después de años de visitas muy espaciadas, comenzó a aparecer en mi casa con frecuencia inusual. Al principio me alegré mucho, pensando que finalmente había reflexionado sobre la importancia de mantener una relación cercana con su madre. Llegaba siempre muy atento preguntando por mi salud, ofreciéndose a ayudar con tareas domésticas, trayendo regalos pequeños pero significativos. Sus visitas tenían un patrón particular que en ese momento no me pareció extraño. Siempre se dirigía directamente a la cocina y se ofrecía a preparar té o café para ambos. Traía bolsas de la farmacia con suplementos vitamínicos que, según él, eran especialmente recomendados para mujeres de mi edad. Insistía en que los tomara frente a él para asegurarse de que no olvidara ninguna dosis. Su preocupación por mi salud me conmovía profundamente después de años de sentirme ignorada. Eduardo también comenzó a mostrar interés en aspectos prácticos de mi vida que nunca antes le habían importado. Preguntaba sobre mis documentos importantes, sobre la organización de mis papeles legales, sobre mis cuentas bancarias y ahorros. Decía que quería asegurarse de que todo estuviera en orden por si algo me pasaba. Incluso sugirió que hiciéramos juntos un testamento para evitar complicaciones futuras. Yo interpretaba todo esto como señales de madurez y responsabilidad filial. Durante las mismas semanas en que Eduardo intensificó sus visitas, comencé a experimentar síntomas de salud que nunca había tenido antes. Me levantaba cada mañana sintiéndome extremadamente cansada, como si no hubiera descansado en absoluto. Tenía episodios frecuentes de náuseas que no podía atribuir a ninguna comida específica. Mis piernas se sentían débiles y a veces tenía dificultades para mantener el equilibrio al caminar. Luz Marina notó estos cambios antes que yo misma. Me comentaba constantemente que mi apariencia había cambiado, que estaba más pálida y delgada de lo normal. Sugería que fuera al médico para hacerme exámenes completos, pero yo tendía a minimizar los síntomas pensando que eran parte natural del proceso de envejecimiento. Eduardo, cuando le mencionaba estos malestares, siempre me tranquilizaba diciendo que los nuevos suplementos que me había traído ayudarían a mejorar mi condición.
Sebastián también había modificado su comportamiento hacia mí durante este periodo, aunque de manera más sutil que su padre. Seguía visitándome regularmente, pero parecía preocupado por algo que no lograba identificar. En varias ocasiones lo encontré observándome de manera extraña, como si estuviera evaluando mi estado físico o emocional. Cuando le preguntaba si algo lo inquietaba, él cambiaba rápidamente de tema. Una mañana particularmente difícil, hace 3 semanas exactamente, me desperté sintiéndome tan mal que pensé seriamente en llamar una ambulancia. Los mareos eran intensos, tenía vómitos constantes y una sensación de debilidad que me asustó mucho. Llamé a Eduardo para contarle sobre mi estado y él inmediatamente se ofreció a venir a cuidarme. Llegó con más medicamentos y suplementos, insistiendo en que lo que necesitaba era mantener una rutina estricta con las vitaminas que me había recetado. Esa misma tarde, Sebastián vino a visitarme después del colegio. Trajo su mochila con libros para estudiar en mi casa mientras yo descansaba. Conversamos un rato sobre sus clases y sus planes para las vacaciones de invierno que se acercaban. Parecía más relajado que en visitas anteriores, pero yo seguía sintiendo que algo en su comportamiento era diferente al Sebastián despreocupado que conocía desde pequeño. Cuando se preparaba para irse, Sebastián se levantó rápidamente de la mesa donde había estado haciendo tareas y recogió sus libros con prisa. En su apuro por salir, olvidó su celular sobre la mesa de la cocina. No me di cuenta inmediatamente porque me había quedado dormida en el sillón de la sala debido al cansancio y los medicamentos que había tomado durante el día. Desperté varias horas después, cuando ya había anochecido. La casa estaba completamente silenciosa y me sentí desorientada por un momento, tratando de recordar qué había pasado durante la tarde. Fue entonces cuando recordé que tenía que llamar a mi cardiólogo, doctor Raúl Méndez, para confirmar una cita médica que había programado para la semana siguiente. Mi teléfono fijo había estado presentando problemas intermitentes en la línea, y esa noche no lograba conseguir tono para hacer llamadas. Caminé hasta la cocina para buscar el directorio telefónico, y fue entonces cuando vi el celular de Sebastián sobre la mesa. Era un gesto completamente natural tomar el aparato de mi nieto para hacer una llamada rápida al consultorio médico. Cualquier abuela habría hecho lo mismo sin pensarlo 2 veces. Era un acto inocente que cambiaría mi vida para siempre. Cuando toqué la pantalla del celular para desbloquearlo, apareció una notificación que hizo que mi mundo se tambaleara por completo. Las palabras que leí en esa pantalla destruyeron en segundos todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre el amor, sobre la confianza. Era un mensaje que revelaría la conspiración más terrible que jamás imaginé posible. ¿Todo bien con el veneno? Esta anciana tiene que morir. Mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente mientras leía esas palabras una y otra vez, esperando que de alguna manera cambiaran o desaparecieran. Tenía que ser un error, una confusión, cualquier cosa excepto lo que parecía ser. Pero cuando vi el nombre del remitente, mi respiración se detuvo por completo. El mensaje había sido enviado por Eduardo, mi propio hijo, el hombre que yo había criado con todo mi amor y dedicación. La realidad que se desplegó ante mis ojos esa noche era tan devastadora que mi mente se resistía a procesarla completamente. Todo lo que había creído sobre mi familia, sobre los últimos meses de atención repentina, sobre los cuidados médicos que tanto había agradecido, se reveló como una mentira terrible. La atención de Eduardo no era amor filial tardío, sino algo mucho más siniestro de lo que jamás podría haber imaginado. La conmoción inicial que sentí al leer ese mensaje fue tan intensa que tuve que sentarme inmediatamente en la silla más cercana. Mi corazón latía con una velocidad que me asustaba, y por un momento pensé que podría desmayarme allí mismo en la cocina. Las palabras seguían brillando en la pantalla del celular como si fueran una pesadilla de la cual no podía despertar. ¿Todo bien con el veneno? Esta anciana tiene que morir. Cada letra de esa frase se grababa más profundamente en mi mente, creando una herida que sabía nunca sanaría por completo. Mi primer impulso fue buscar una explicación racional para lo que acababa de leer. Quizás era una broma pesada entre Eduardo y algún amigo. Tal vez estaban discutiendo alguna película de misterio o algún libro que habían leído. Los hombres a veces hacen chistes macabros que las mujeres no entendemos.
pero algo en lo profundo de mi ser me gritaba que esto era diferente, que había una seriedad en esas palabras que no podía ignorar. Decidí revisar el historial completo de la conversación entre Eduardo y Sebastián, aunque mis manos temblaban tanto que me costaba trabajo tocar correctamente la pantalla. Lo que descubrí en los siguientes minutos destruyó por completo cualquier esperanza de que aquello fuera una mala interpretación de mi parte. La conversación comenzaba varios días atrás, y desde los primeros mensajes quedaba claro que estaban hablando de mí de una manera que jamás imaginé posible. Eduardo había iniciado la conversación preguntándole a Sebastián si yo había notado algo extraño en mi comida o bebidas últimamente. Mi nieto respondió que no, que yo parecía estar tomando todo normalmente sin sospechar nada. Entonces mi hijo escribió algo que me heló la sangre. Perfecto. El arsénico está funcionando exactamente como planeamos. En unas semanas más, todo esto habrá terminado y podremos vivir sin esa carga. Esa carga. Así se refería Eduardo a mí, su propia madre, la mujer que había trabajado turnos dobles en el hospital para que él pudiera estudiar ingeniería, la madre que había vendido sus únicas joyas para comprarle libros especializados, la persona que había sacrificado cualquier posibilidad de rehacer su vida amorosa para dedicarse completamente a su crianza. Para él, yo no era más que una carga molesta de la cual deshacerse. Continué leyendo los mensajes con una mezcla de horror y fascinación morbosa. Eduardo explicaba a Sebastián cómo había estado administrando pequeñas dosis de veneno en los suplementos vitamínicos que me traía religiosamente. Describía cómo había investigado la dosis exacta necesaria para que mis síntomas parecieran un deterioro natural de la salud, algo común en mujeres de mi edad. Había calculado todo meticulosamente para que ningún médico sospechara nada anormal. En uno de los mensajes más perturbadores, Eduardo le explicaba a mi nieto por qué era necesario involucrarlos en este plan terrible. Sebastián, hijo, tienes que entender que tu abuela ya no tiene propósito en la vida. Sus mejores años ya pasaron y ahora solo consume recursos que nosotros necesitamos para nuestro futuro. La casa donde vive vale más de $200,000 y sus ahorros del banco podrían financiar tu educación universitaria y mucho más. Mi propio hijo estaba reduciendo mi existencia a una ecuación matemática fría. Mi vida tenía valor solo en términos de los bienes materiales que poseía, los sentimientos, las memorias, la experiencia acumulada durante 71 años de existencia. Nada de eso importaba para él. Solo veía dólares donde debería haber visto a una madre que lo amaba incondicionalmente. Pero lo que más me destrozó fue leer las respuestas de Sebastián. Al principio, mi nieto mostraba resistencia a las ideas de su padre. Escribía cosas como, «Pero papá, la abuela no está tan mal», y «¿No podríamos simplemente esperar a que muera naturalmente?». Esas respuestas me dieron un pequeño consuelo, confirmando que el muchacho que había conocido y amado seguía existiendo en algún lugar dentro de él. Sin embargo, conforme avanzaba en la lectura, pude ver cómo Eduardo fue trabajando sistemáticamente en la mente de Sebastián, utilizando una combinación de manipulación emocional y promesas materiales. Le hablaba sobre todas las oportunidades que se abrirían para ellos una vez que yo no estuviera. Podrían vender mi casa y comprar algo mejor en una zona más exclusiva de La Paz. Tendrían dinero suficiente para que Sebastián estudiara medicina en una universidad privada sin preocuparse por becas o trabajos de medio tiempo. Eduardo también utilizaba argumentos pseudocompasivos para justificar lo que estaban planeando. Le decía a Sebastián que yo sufría más de lo que admitía, que los dolores de la vejez me estaban atormentando, que sería un acto de misericordia liberarme de esa agonía lenta. ¿No has visto cómo le cuesta caminar últimamente? ¿Has notado cómo se queja de dolores cuando piensa que nadie la escucha? Estamos haciendo esto por su bien también, hijo. Era una distorsión cruel de la realidad. Sí, tenía algunos achaques propios de la edad, pero mi calidad de vida era buena. Disfrutaba mi jubilación, tenía planes para el futuro, mantenía amistades significativas con Luz Marina y otras mujeres del barrio. No era una persona que estuviera sufriendo o que deseara morir. Eduardo estaba construyendo una narrativa falsa para que Sebastián se sintiera justificado al participar en mi asesinato.
Los mensajes más recientes mostraban que Sebastián había comenzado a ceder ante la presión constante de su padre. Sus respuestas se habían vuelto más colaborativas, menos cuestionadoras. Preguntaba detalles prácticos sobre el plan en lugar de expresar dudas morales. ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar? Había escrito apenas 2 días antes. ¿Estás seguro de que nadie va a sospechar nada cuando pase? Eduardo respondía con la confianza de alguien que había planeado cada detalle cuidadosamente. Había consultado discretamente con conocidos del área médica sobre síntomas de envenenamiento, siempre bajo el pretexto de curiosidad académica o preocupación por accidentes domésticos. Sabía exactamente qué buscarían los médicos forenses en caso de una autopsia, y había elegido un veneno que se metaboliza rápidamente y deja pocas trazas detectables después de la muerte. También había preparado la narrativa que contarían después de mi fallecimiento. Hablarían sobre cómo yo había estado deteriorándose gradualmente durante las últimas semanas, cómo ellos habían notado cambios preocupantes en mi salud, cómo habían tratado de convencerme de buscar ayuda médica adicional, pero yo había sido terca y había rechazado sus sugerencias. Era una historia perfectamente creíble que explicaría mi muerte súbita sin levantar sospechas. Una de las conversaciones más escalofriantes se centraba en cómo dividirían mi herencia una vez que yo muriera. Eduardo había investigado el proceso legal completo para transferir la propiedad de mi casa y acceder a mis cuentas bancarias. Había incluso consultado con un abogado de bienes raíces sobre el valor actual de mi propiedad, obviamente sin revelar sus verdaderas intenciones. Todo estaba calculado hasta el último detalle. Sebastián preguntaba si podrían realmente obtener tanto dinero como su padre prometía. Eduardo le enviaba capturas de pantalla de listados inmobiliarios en el área, mostrando casas similares a la mía que se habían vendido por sumas considerables. Mira, hijo, tu abuela está sentada sobre una fortuna y ni siquiera se da cuenta. Esta casa podría financiar tu educación médica completa y aún nos sobraría dinero para vivir cómodamente por años. Me di cuenta de que Eduardo había estado espiando mis finanzas mucho más de lo que yo sabía. Mencionaba números específicos de mis cuentas bancarias, hablaba sobre inversiones que yo tenía y que nunca le había mencionado directamente. Había violado mi privacidad de maneras que yo no había detectado, probablemente revisando mis documentos financieros durante sus visitas cariñosas de los últimos meses. También descubrí que habían establecido un código para comunicarse sobre el plan cuando estuvieran cerca de mí. Se referían al veneno como medicina especial y a mí como la paciente. Cuando Eduardo preguntaba ¿cómo está la paciente hoy?, realmente quería saber si los efectos del envenenamiento se estaban manifestando como esperaba. Cuando Sebastián respondía la paciente parece estar respondiendo bien al tratamiento, estaba confirmando que yo mostraba síntomas de intoxicación. Recordé docenas de conversaciones aparentemente inocentes que ahora adquirían un significado siniestro. Cada vez que Eduardo preguntaba por mi salud, cada vez que Sebastián comentaba sobre mi apariencia o energía, estaban realmente monitoreando el progreso de su plan homicida. Habían estado observándome deteriorarme físicamente con la satisfacción de científicos observando un experimento exitoso. Una serie de mensajes particularmente perturbadores revelaba que habían discutido diferentes métodos antes de decidirse por el envenenamiento gradual. Eduardo había considerado hacer que mi muerte pareciera un accidente, como una caída en las escaleras o un problema eléctrico en casa, pero concluyó que el envenenamiento lento era más seguro porque podían controlarlo mejor y porque sería casi imposible de detectar si usaban las sustancias correctas. Sebastián había sugerido en un momento que quizás podrían simplemente esperar a que yo muriera naturalmente, pero Eduardo rechazó esa opción por ser demasiado impredecible. Tu abuela podría vivir otros 10 o 15 años, escribió. Para entonces, ya habremos perdido las mejores oportunidades de nuestras vidas. Además, el dinero que gastemos manteniéndola durante esos años podría ser mucho mejor invertido en nuestro futuro. La frialdad de esos cálculos me dejó sin respiración. Eduardo había literalmente puesto un precio a mi vida y decidido que era más rentable matarme ahora que mantenerme viva. No había consideración alguna por mis sentimientos, mis deseos
mis planes para mis últimos años. Yo era simplemente un activo financiero que necesitaba ser liquidado en el momento más conveniente para él. Los mensajes también revelaban que Patricia, la esposa de Eduardo, estaba al tanto del plan. Aunque ella no participaba directamente en las conversaciones, Eduardo mencionaba cosas como: Patricia está de acuerdo con que es el momento correcto y tu madrastra piensa que estamos haciendo lo correcto para la familia. Así que no era solo mi hijo quien me quería muerta. Era toda su familia nuclear la que había decidido que yo era prescindible. Una conversación particularmente dolorosa mostraba a Eduardo explicándole a Sebastián cómo deberían comportarse durante mi funeral para mantener las apariencias. Tendrían que llorar convincentemente, dar discursos emotivos sobre cuánto me amaban y recibir condolencias con la dignidad apropiada. Eduardo incluso había pensado en qué tipo de ataúd comprar, algo respetable pero no extravagante, porque según él, yo no habría querido que gastaran demasiado dinero. La hipocresía de esa actitud me resultaba nauseabunda. El mismo hombre que estaba planeando asesinarme se preocupaba por respetar mis supuestas preferencias sobre gastos funerarios. Era como si en su mente retorcida pudiera mantener algún tipo de respeto hacia mí, mientras simultáneamente planeaba mi muerte por motivos puramente egoístas. Sebastián preguntaba si se sentirían culpables después de que todo terminara. Eduardo respondía con una filosofía distorsionada que había desarrollado para justificar sus acciones. La culpa es un lujo que no podemos permitirnos, hijo. Estamos tomando una decisión difícil, pero necesaria para el bien de nuestra familia. Tu abuela tuvo una vida plena y ahora es nuestro turno de vivir la nuestra. Esa respuesta me mostró que Eduardo había pasado mucho tiempo construyendo una racionalización elaborada para lo que estaba haciendo. No era un impulso repentino o una decisión emocional. Era un plan calculado, respaldado por una filosofía personal que le permitía verse a sí mismo como el héroe de su propia historia. Alguien que estaba tomando decisiones valientes para proteger a su familia. Mientras leía estos intercambios horribles, comencé a entender que los síntomas físicos que había estado experimentando durante las últimas semanas no eran coincidencia. Los mareos matutinos, las náuseas después de las comidas, la debilidad progresiva en mis piernas, todo era resultado del veneno que Eduardo había estado administrándome sistemáticamente. Mi propio cuerpo había estado gritando pidiendo auxilio, pero yo no había sabido interpretar las señales porque confiaba completamente en la persona que me estaba envenenando. El último grupo de mensajes en la conversación mostraba que estaban entrando en la fase final de su plan. Eduardo le había dicho a Sebastián que era tiempo de acelerar el proceso, porque alguien podría empezar a sospechar si mi deterioro continuaba siendo tan gradual. Mañana vas a poner una dosis doble en su café matutino, instruía a mi nieto. Después de eso, todo debería resolverse en 24 horas. Esas palabras finales confirmaron que mi muerte había sido programada para muy pronto. Si no hubiera encontrado el celular de Sebastián esa noche, probablemente habría muerto al día siguiente, creyendo hasta el último momento que tenía una familia que me amaba. La traición era tan completa y tan cruel que mi mente luchaba por procesarla completamente. Después de terminar de leer todos los mensajes, me quedé sentada en esa cocina durante lo que parecieron horas, tratando de asimilar la magnitud de lo que había descubierto. No era solo que mi hijo quisiera matarme por dinero, era que había corrompido también a mi nieto, transformando a un muchacho inocente en cómplice de asesinato. Era que había violado años de confianza y amor maternal para satisfacer su avaricia. Era que había reducido toda mi existencia a un obstáculo inconveniente entre él y la riqueza que codiciaba. La realidad de mi situación comenzó a cristalizarse lentamente en mi mente aturdida. No podía fingir que no había visto esos mensajes. No podía volver a tomar los Buditem, suplementos que Eduardo me traía. No podía actuar normal alrededor de Sebastián, sabiendo que estaba preparado para administrarme una dosis letal de veneno. Mi vida, tal como la conocía, había terminado para siempre en el momento en que toqué esa pantalla. Después de procesar el shock inicial de la traición, mi mente comenzó a trabajar de forma diferente, como si una parte de mí se hubiera desconectado de las emociones para poder analizar fríamente la situación.
Era una sensación extraña, como estar observando mi propia vida desde afuera, evaluando cada detalle con una claridad que nunca antes había experimentado. Necesitaba entender completamente la magnitud de la conspiración antes de decidir qué hacer con esta información devastadora. Volví a revisar los mensajes, esta vez prestando atención a fechas específicas y detalles que inicialmente había pasado por alto debido al impacto emocional. Me di cuenta de que la primera conversación sobre resolver mi situación databa de hace casi 5 meses, mucho antes de que Eduardo comenzara sus visitas frecuentes. Esto significaba que no había sido una decisión impulsiva, sino algo que había estado planeando meticulosamente durante un periodo extenso. En esos primeros intercambios, Eduardo no hablaba directamente de asesinato, sino que plantaba semillas psicológicas en la mente de Sebastián. Comenzaba con comentarios aparentemente inocentes sobre mi edad y mi futuro. ¿Has pensado en lo que va a pasar cuando tu abuela ya no pueda cuidarse sola?, le preguntaba a mi nieto. ¿Te has dado cuenta de lo sola que está y lo difícil que debe ser para ella vivir así? Mi hijo había utilizado una estrategia psicológica sofisticada para hacer que Sebastián comenzara a ver mi situación como problemática. No le decía directamente que yo debía morir, sino que lo guiaba hacia esa conclusión a través de preguntas dirigidas y observaciones cuidadosamente calculadas. Era una forma de lavado de cerebro gradual que mostraba una comprensión perturbadora de cómo funciona la mente humana. Conforme avanzaba en las conversaciones tempranas, pude ver cómo Eduardo había investigado extensamente sobre mi situación financiera antes de involucrar a Sebastián en el plan. Había accedido a información sobre el valor de mi casa consultando registros públicos de transacciones inmobiliarias en la zona. Había investigado sobre mis cuentas bancarias, probablemente durante algunas de sus visitas anteriores, cuando yo le había mostrado documentos por ingenuidad maternal. Una revelación particularmente perturbadora fue descubrir que Eduardo había consultado con un investigador privado sobre mis finanzas. En uno de los mensajes más antiguos, mencionaba haber pagado a alguien para que obtuviera información detallada sobre mis inversiones y ahorros. Ya confirmé que tiene más dinero del que pensábamos, escribía a Sebastián. Entre la casa, las cuentas del banco y algunas inversiones que ni siquiera sabíamos que tenía, estamos hablando de casi $500,000. Esa cifra me sorprendió, porque yo misma no había calculado el valor total de mis bienes de esa manera. Era cierto que había sido cuidadosa con mis ahorros durante décadas de trabajo y que había hecho algunas inversiones conservadoras siguiendo consejos de un asesor financiero del banco, pero nunca me había visto como una persona adinerada, sino simplemente como alguien que había sido responsable con sus finanzas para asegurar una vejez digna. Para Eduardo, sin embargo, esa cantidad representaba una fortuna que justificaba cualquier acción necesaria para obtenerla. En mensajes posteriores, describía detalladamente cómo dividirían el dinero entre él y Sebastián. Mi nieto recibiría una cantidad suficiente para estudiar medicina en una universidad privada prestigiosa, mientras que Eduardo usaría el resto para expandir su negocio de construcción e invertir en propiedades adicionales. Lo que más me perturbó fue descubrir que Eduardo había creado un cronograma específico para mi asesinato, ajustado a fechas que maximizarían sus beneficios. Había calculado que necesitaba que yo muriera antes de cierta fecha, porque después de eso tendría que hacer algunos pagos importantes relacionados con el negocio de construcción. Mi muerte estaba programada para coincidir con sus necesidades de flujo de efectivo. También había considerado aspectos fiscales de mi herencia. Había consultado con un contador sobre las implicaciones tributarias de heredar propiedades y dinero, siempre bajo el pretexto de planificación financiera general. Sabía exactamente cuánto tendría que pagar en impuestos y había calculado la cantidad neta que recibiría después de todos los gastos legales. Era una planificación financiera completa basada en mi muerte. Los mensajes revelaban que Eduardo había estudiado diferentes métodos de asesinato durante semanas antes de decidirse por el envenenamiento. Había considerado hacer que mi muerte pareciera un accidente doméstico, como una caída fatal o un incendio causado por negligencia. Incluso había investigado sobre inducir un ataque cardíaco a través de medicamentos
ya que tenía algunos antecedentes de problemas cardiovasculares menores. Finalmente, se decidió por el envenenamiento gradual, porque le ofrecía mayor control sobre el proceso y menos riesgo de detección. Había leído extensamente sobre diferentes tipos de venenos y sus efectos en el organismo humano. Descubrió que pequeñas dosis de arsénico, administradas consistentemente durante varias semanas, causarían síntomas que fácilmente podrían atribuirse a problemas de salud relacionados con la edad. Una serie de mensajes mostraba cómo Eduardo había adquirido el veneno que estaba usando contra mí. No lo había comprado directamente en una farmacia, donde podría quedar registro de la transacción, sino que había conseguido arsénico a través de un conocido que trabajaba en una empresa de fumigación. Le había dicho a esta persona que tenía problemas serios de roedores en una propiedad que estaba renovando y necesitaba algo más fuerte que los productos comerciales disponibles. Eduardo también había investigado sobre la dosificación exacta necesaria para matar a una mujer de mi edad y peso sin causar síntomas tan obvios que alguien sospechara envenenamiento inmediatamente. Había consultado recursos médicos en línea y había incluso hecho preguntas casuales a conocidos del área de la salud sobre síntomas de intoxicación, siempre disfrazando su interés como curiosidad académica o preocupación por accidentes domésticos. La sofisticación de su investigación me aterrorizó. No estaba improvisando o actuando por impulso emocional. Había abordado mi asesinato como un proyecto de ingeniería, aplicando la misma metodología sistemática que usaba en su trabajo profesional. Cada aspecto había sido analizado, cada riesgo había sido evaluado, cada variable había sido considerada cuidadosamente. Sebastián inicialmente había mostrado resistencia moral a participar activamente en el plan. En los primeros mensajes donde Eduardo comenzaba a sugerir acciones más directas, mi nieto escribía cosas como: «No sé si puedo hacer eso, papá», y «¿No hay otra manera de resolver esto?». Esas respuestas me dieron algo de consuelo, confirmando que el muchacho que yo conocía no era naturalmente malicioso o cruel. Pero Eduardo había trabajado persistentemente para superar esas objeciones morales. Utilizaba una combinación de argumentos emocionales, promesas materiales y presión psicológica para moldear la perspectiva de Sebastián. Le hablaba sobre todas las oportunidades que se perderían si no actuaban, sobre cómo yo sufriría más si permitían que mi deterioro continuara naturalmente, sobre la responsabilidad familiar de tomar decisiones difíciles. Una táctica particularmente manipulativa que Eduardo usó fue apelar al sentido de lealtad familiar de Sebastián. Le decía que esta era una prueba de su madurez, una oportunidad para demostrar que podía ser un verdadero miembro adulto de la familia. Los hombres de verdad toman decisiones difíciles para proteger a los que aman, le escribía. Tu abuela no van a entender lo que estamos haciendo por ella, pero algún día te darás cuenta de que fue la decisión correcta. Eduardo también utilizó técnicas de aislamiento psicológico para hacer que Sebastián se sintiera como si no tuviera otra opción que cooperar. Le explicaba que una vez que él había comenzado a envenenarme, Sebastián ya era técnicamente cómplice del plan. «Ya estás involucrado en esto, hijo», le escribía. «Si algo sale mal ahora y no cooperas conmigo, ambos vamos a tener problemas, pero si trabajamos juntos, nadie nunca sabrá lo que realmente pasó». Esta estrategia de complicidad forzada era particularmente cruel porque aprovechaba la vulnerabilidad emocional de un adolescente. Sebastián se encontraba en una posición donde sentía que no tenía alternativa, excepto profundizar su participación en el crimen. Eduardo había construido una trampa psicológica de la cual mi nieto no sabía cómo escapar. Los mensajes también revelaban que Eduardo había estado condicionando a Sebastián para que viera mi muerte como un alivio necesario. Le enviaba artículos sobre la eutanasia y la muerte asistida, siempre con comentarios sobre cómo algunas culturas consideran que ayudar a los ancianos a morir es un acto de compasión. En algunos países, lo que estamos haciendo se consideraría un acto de amor, escribía. Había creado una justificación ideológica completa para el asesinato, presentándolo como un servicio compasivo hacia mí y un acto de responsabilidad familiar. Según su lógica distorsionada, permitir que yo continuara viviendo en mi estado deteriorado sería más cruel que ayudarme a descansar en paz.
Era una perversión completa de conceptos morales básicos, pero había sido presentada de manera tan convincente que Sebastián había comenzado a aceptarla. Una conversación particularmente escalofriante mostraba a Eduardo instruyendo a Sebastián sobre cómo obtener información sobre mi rutina diaria para maximizar la efectividad del envenenamiento. Mi nieto tenía que reportar qué comía, a qué horas tomaba medicamentos, cuándo estaba más vulnerable. Necesito que observes a tu abuela cuidadosamente, escribía Eduardo. Anota todo lo que hace, especialmente sus hábitos alimenticios. Sebastián había estado espiándome durante semanas, documentando mis actividades como si fuera un investigador, estudiando a un sujeto experimental. Reportaba cosas como qué tipo de té prefería por las mañanas, si agregaba azúcar o miel a sus bebidas, cuándo era más probable que estuviera sola en casa. Toda esta información era utilizada por Eduardo para planificar cuándo y cómo administrar dosis adicionales de veneno. También descubrí que Eduardo había estado manipulando mi entorno doméstico de maneras que yo no había detectado. Durante sus visitas no solo contaminaba mis medicamentos, sino que también realizaba pequeños cambios en mi casa, diseñados para aumentar mi vulnerabilidad. Había aflojado ligeramente algunos pasamanos para que fuera más probable que me cayera. Había movido objetos en lugares donde podría tropezar más fácilmente. Estos sabotajes menores estaban diseñados para crear un patrón de accidentes pequeños que apoyarían la narrativa de que yo estaba volviéndome peligrosamente frágil e incapaz de cuidarme adecuadamente. Si llegaba a morir por el envenenamiento, estos incidentes previos servirían como evidencia de que mi muerte fue resultado de un deterioro general en lugar de una intervención externa maliciosa. Eduardo había incluso preparado testimonios de terceros para respaldar su versión de los eventos después de mi muerte. Había conversado casualmente con algunos vecinos sobre mis supuestos problemas de salud, plantando semillas de preocupación en sus mentes. Les había mencionado que él estaba muy preocupado por mi bienestar y que había notado señales preocupantes de deterioro físico y mental. Luz Marina, mi querida amiga y vecina, había sido uno de los blancos de esta manipulación. Eduardo le había dicho que yo había comenzado a olvidar cosas importantes, que a veces me confundía sobre dónde había puesto objetos, que él estaba considerando opciones de cuidado especializado para mí. Por supuesto, nada de esto era verdad, pero él estaba construyendo un expediente de evidencia que respaldara su narrativa. La preparación psicológica de la comunidad era parte integral del plan de Eduardo. Necesitaba que las personas que me conocían estuvieran mentalmente preparadas para aceptar mi muerte súbita como algo lamentable pero no sorprendente. Cuando llegara el momento, todos dirían cosas como «pobrecita, ya se veía que no estaba bien», en lugar de cuestionar las circunstancias de mi fallecimiento. Una serie de mensajes particularmente detallada describía cómo Eduardo y Sebastián actuarían durante las horas inmediatamente después de mi muerte. Tenían que esperar un tiempo específico antes de descubrir mi cuerpo para que pareciera que la muerte había ocurrido naturalmente durante la noche. Sebastián debía llegar a mi casa a una hora predeterminada para encontrarme inesperadamente fallecida. Eduardo había ensayado con Sebastián exactamente qué emociones mostrar, qué palabras decir, cómo interactuar con los paramédicos y la policía que llegarían a la escena. Mi nieto tenía instrucciones específicas sobre cómo llorar convincentemente, cuándo llamar a otros familiares, qué información ofrecer voluntariamente y qué detalles mantener en reserva. También habían discutido el funeral y cómo manejar las finanzas inmediatamente después de mi muerte. Eduardo sabía exactamente qué documentos necesitaría para acceder a mis cuentas bancarias y comenzar el proceso de transferir la propiedad de mi casa. Había investigado los procedimientos legales completos y tenía un cronograma para completar todas las transacciones financieras lo más rápidamente posible. La frialdad de estos planes me resultaba más perturbadora que el hecho mismo de que quisieran matarme. No había espacio para dolor genuino o duelo en sus cálculos. Mi muerte era simplemente un evento logístico que administrar eficientemente para maximizar sus beneficios. Incluso habían calculado cuánto tiempo deberían esperar después del funeral antes de comenzar a gastar el dinero de mi herencia para no parecer indecentemente ansiosos. Hacia el final de mi revisión de los mensajes,
encontré evidencia de que Eduardo había estado acelerando su cronograma original. Inicialmente, había planeado un envenenamiento que tomaría varios meses en completarse, pero había decidido comprimir el proceso a algunas semanas. Los mensajes más recientes mostraban impaciencia y urgencia que no habían estado presentes en las conversaciones anteriores. La razón de esta aceleración se relacionaba con presiones financieras específicas que Eduardo enfrentaba en su negocio. Había hecho compromisos económicos importantes basándose en la expectativa de recibir mi herencia en un momento determinado. Ahora se encontraba en una situación donde necesitaba el dinero más rápidamente de lo que había anticipado originalmente. Esta revelación me mostró que mi vida había sido reducida a una variable en la planificación financiera de Eduardo. No era solo que quisiera mi dinero, era que había construido toda su estrategia económica alrededor de mi muerte programada. Yo había sido convertida en una fuente de financiamiento involuntaria para sus ambiciones empresariales, y el cronograma de mi asesinato dependía de sus necesidades de flujo de efectivo. Al revisar cada detalle de esas conversaciones macabras entre Eduardo y Sebastián, comencé a conectar los mensajes con experiencias reales que había vivido durante las últimas semanas. Era como si finalmente pudiera ver un rompecabezas completo, después de tener solo fragmentos dispersos durante tanto tiempo. Cada síntoma extraño, cada episodio inexplicable de malestar, cada cambio en mi estado físico ahora tenía una explicación terrible pero perfectamente lógica. Recordé vívidamente el primer día que Eduardo llegó a mi casa con esa bolsa grande de la farmacia, hace aproximadamente 2 meses. Había entrado con una sonrisa radiante que en ese momento interpreté como alegría filial, pero que ahora reconocía como la satisfacción de alguien a punto de ejecutar un plan cuidadosamente diseñado. «Mamá, he estado investigando sobre suplementos nutricionales para personas de tu edad», me había dicho mientras vaciaba la bolsa sobre la mesa de mi comedor. Los frascos eran de marcas que yo no conocía, con etiquetas que parecían profesionales, pero que ahora me daba cuenta podrían haber sido falsificadas fácilmente. Eduardo me había explicado cada uno con el entusiasmo de un vendedor experimentado. Calcio para fortalecer mis huesos, omega 3 para mejorar mi función cerebral, multivitamínicos específicamente formulados para mujeres mayores. Su presentación había sido tan convincente que yo me sentí conmovida por la cantidad de tiempo que aparentemente había dedicado a investigar mi bienestar. Lo que más me había impresionado en ese momento era cómo Eduardo insistía en quedarse mientras yo tomaba la primera dosis de cada suplemento. «Quiero asegurarme de que entiendes bien las indicaciones, mamá», había dicho, observando cuidadosamente mientras yo ingería cada cápsula y cada tableta. Ahora entendía que necesitaba confirmar visualmente que yo estaba consumiendo el veneno que había preparado cuidadosamente. Durante esa primera visita, Eduardo también había reorganizado completamente mi rutina de medicamentos. Había insistido en separar todas mis pastillas en organizadores semanales, alegando que esto me ayudaría a no olvidar ninguna dosis. En realidad, esta reorganización le había dado la oportunidad perfecta de contaminar mi medicación regular con las sustancias tóxicas que traía escondidas en esos frascos aparentemente inocentes. Los primeros síntomas habían comenzado aproximadamente una semana después de esa visita inicial. Me desperté una mañana con una sensación de mareo que inicialmente atribuía a haberme levantado demasiado rápido de la cama. Pero el mareo persistió durante todo el día, acompañado de una náusea sutil que no podía eliminar sin importar lo que comiera o bebiera. Cuando le mencioné estos síntomas a Eduardo durante su siguiente visita, él mostró exactamente el nivel correcto de preocupación fingida. «Esos pueden ser síntomas de deficiencias nutricionales, mamá», había explicado con voz compasiva. «Por eso es tan importante que tomes los suplementos religiosamente. Tu cuerpo está empezando a responder al tratamiento, pero necesitas ser consistente para ver mejoras reales». Su explicación sonaba tan médica y autorizada que yo había seguido sus instrucciones al pie de la letra, sin saber que cada dosis adicional estaba acelerando mi deterioro. Conforme pasaron las semanas, los síntomas se intensificaron de maneras que ahora reconocía como progresión sistemática del envenenamiento. Los mareos matutinos se volvieron más severos y prolongados.
Las náuseas comenzaron a aparecer en momentos aleatorios del día, sin relación aparente con mis comidas o actividades. Desarrollé una fatiga persistente que me hacía sentir exhausta incluso después de actividades simples como caminar hasta la tienda del barrio. Eduardo había estado monitoreando estos cambios cuidadosamente durante cada una de sus visitas. Siempre preguntaba detalles específicos sobre cómo me sentía, si había tenido episodios de mareo, si mi apetito había cambiado, si estaba durmiendo bien por las noches. Yo interpretaba estas preguntas como señales de un hijo preocupado, pero ahora me daba cuenta de que estaba recolectando datos sobre la efectividad de su programa de envenenamiento. Uno de los episodios más aterradores había ocurrido hace 3 semanas, cuando desperté en medio de la noche con vómitos violentos que duraron varias horas. Mi cuerpo se convulsionaba de forma incontrolable mientras expulsaba todo lo que había consumido durante el día anterior. Entre los episodios de vómito, tenía escalofríos tan intensos que no podía dejar de temblar, incluso envuelta en todas las mantas que tenía en casa. Esa mañana, después de la noche horrible, había logrado llamar a Eduardo para contarle lo que había pasado. Él había llegado a mi casa en tiempo récord, cargando otra bolsa de la farmacia llena de medicamentos que, según él, ayudarían a calmar mi estómago y restaurar mi equilibrio electrolítico. Mamá, esto puede ser una reacción temporal mientras tu cuerpo se ajusta a los nuevos suplementos, había explicado. Es normal tener algunos efectos secundarios al principio. Ahora me daba cuenta de que esa noche terrible había sido resultado de una sobredosis accidental. Los mensajes que había leído mostraban que Eduardo había estado experimentando con diferentes dosificaciones, tratando de encontrar el equilibrio perfecto entre acelerar mi deterioro y evitar síntomas tan obvios que alguien pudiera sospechar envenenamiento. Esa noche había calculado mal y casi me mata prematuramente. Mi recuperación de ese episodio había sido lenta y incompleta. Durante días después, me sentía débil y desorientada. Tenía dificultades para concentrarme en conversaciones simples y a menudo olvidaba cosas que acababa de hacer. Luz Marina había comentado que parecía ausente durante nuestras conversaciones del café matutino. Ella había sido la primera en sugerir que tal vez debería consultar con un especialista para hacer exámenes más detallados. Eduardo había rechazado inmediatamente esa sugerencia cuando se la mencioné. Los médicos de hoy en día quieren hacer 1000 exámenes innecesarios solo para justificar sus honorarios, había argumentado. Lo que necesitas es tiempo para que tu cuerpo se recupere naturalmente. Los hospitales están llenos de infecciones peligrosas, especialmente para personas de tu edad. Su campaña contra la intervención médica ahora tenía perfecto sentido. Necesitaba mantenerme alejada de cualquier profesional que pudiera detectar trazas de veneno en mi sistema. Durante este periodo de deterioro, Eduardo había aumentado la frecuencia de sus visitas bajo el pretexto de asegurarse de que yo estuviera siguiendo correctamente el régimen de suplementos. Cada vez que venía, traía algo nuevo: té de hierbas especiales que había conseguido de un naturista, batidos proteicos diseñados para personas en recuperación, pastillas adicionales que supuestamente acelerarían mi sanación. Todo lo que me ofrecía tenía un sabor ligeramente amargo o metálico que yo había atribuido a las propiedades naturales de los ingredientes. Los remedios más efectivos no siempre saben bien, mamá, me había explicado cuando comenté sobre los sabores extraños. Pero es importante que tomes todo exactamente como te indico para que funcione correctamente. Cada sorbo, cada pastilla, cada cucharada era otra dosis de la sustancia que estaba destruyendo lentamente mis órganos internos. Sebastián también había jugado un papel activo en este proceso de envenenamiento sistemático, aunque su participación había sido más sutil que la de su padre. Durante sus visitas vespertinas después del colegio, siempre se ofrecía a preparar meriendas para ambos. Abuela, déjame hacer algo rico para compartir, decía con esa sonrisa dulce que yo tanto amaba. Mientras yo descansaba en la sala, él trabajaba en la cocina preparando sándwiches, jugos o pequeños bocadillos que luego compartíamos frente al televisor. Ahora entendía que esos momentos aparentemente inocentes habían sido oportunidades adicionales para administrar veneno. Sebastián había estado siguiendo instrucciones específicas de su padre
sobre cómo contaminar mi comida de maneras que yo no pudiera detectar. El azúcar que usaba para endulzar mi té había sido previamente mezclado con sustancias tóxicas. Los jugos frescos que preparaba contenían aditivos mortales disfrazados como suplementos nutricionales. Una tarde particularmente memorable, Sebastián había preparado un batido de frutas que, según él, contenía una mezcla especial de vitaminas que había aprendido en una clase de nutrición en el colegio. El batido tenía un color vibrante y un sabor dulce que había enmascarado completamente cualquier rastro de las sustancias venenosas que contenía. Había bebido toda la porción que él me sirvió, elogiando su creatividad culinaria, mientras inconscientemente consumía otra dosis de muerte lenta. Esa noche específica había sido una de las peores en términos de síntomas. Había experimentado palpitaciones cardíacas tan intensas que pensé que podría estar teniendo un ataque al corazón. Mi presión arterial se había disparado a niveles peligrosos y tenía una sensación de hormigueo en las extremidades que me asustó profundamente. Había considerado seriamente llamar una ambulancia, pero los síntomas se habían estabilizado gradualmente durante las primeras horas de la madrugada. Al día siguiente, cuando le conté a Sebastián sobre esa noche aterradora, él había mostrado exactamente la reacción apropiada de un nieto preocupado. «Abuela, tienes que cuidarte mejor», me había dicho con lágrimas genuinas en los ojos. «No podemos perderte». En ese momento, había interpretado su emoción como amor puro, pero ahora me daba cuenta de que probablemente estaba llorando de culpa por haber sido responsable de mi sufrimiento. Los mensajes que había leído mostraban que Sebastián había reportado inmediatamente a su padre sobre mi reacción severa a esa dosis particular. Eduardo había respondido con instrucciones para reducir la concentración de veneno en futuras aplicaciones, pero mantener la frecuencia regular de administración. «Es mejor que tome más tiempo, pero que sea menos obvio», había escrito. «No podemos arriesgarnos a que alguien sospeche algo». Durante estas semanas de envenenamiento gradual, mi apariencia física había cambiado de maneras que eran evidentes para las personas que me conocían bien. Luz Marina comentaba constantemente sobre mi pérdida de peso y mi palidez. «Mercedes, te ves como si no hubieras dormido en semanas», me decía con preocupación genuina. «Tus ojos están hundidos y tu piel tiene un color grisáceo que no es normal en ti». Yo había atribuido estos cambios a estrés general y al proceso natural de envejecimiento, pero ahora sabía que eran síntomas clásicos de envenenamiento por arsénico. Mi cuerpo estaba luchando desesperadamente contra las toxinas que Eduardo y Sebastián introducían sistemáticamente en mi sistema. Cada célula de mi organismo estaba siendo atacada por sustancias que mi metabolismo no podía procesar o eliminar efectivamente. También había desarrollado problemas neurológicos sutiles que inicialmente había ignorado o minimizado. A veces perdía el hilo de conversaciones en medio de oraciones, olvidaba palabras comunes que había usado durante décadas, o me confundía sobre fechas y horarios que normalmente recordaba sin dificultad. Estos lapsos de memoria y concentración eran aterradores porque me hacían cuestionar si estaba desarrollando demencia o algún tipo de deterioro cognitivo relacionado con la edad. Eduardo había sido particularmente hábil en explotar estos episodios de confusión mental. Cuando yo mencionaba haber olvidado algo o haberme sentido desorientada, él inmediatamente expresaba preocupación exagerada. «Mamá, estos pueden ser síntomas tempranos de problemas serios», decía con voz grave. «Tenemos que monitorear esto muy cuidadosamente y asegurarnos de que tomes todos tus medicamentos exactamente como están prescritos». Su estrategia era brillante en su crueldad. Usar mi propio deterioro inducido artificialmente como justificación para aumentar su control sobre mi rutina médica y alimentaria. Cuanto más enferma me ponía el veneno que me administraba, más razones tenía para insistir en que necesitaba su supervisión constante. Era un círculo vicioso donde mi vulnerabilidad creciente le daba más oportunidades para acelerar mi destrucción. Los efectos del envenenamiento también habían comenzado a afectar mi capacidad para realizar actividades diarias básicas. Tareas simples como limpiar la casa o preparar comidas se habían vuelto exhaustivas. Subir las escaleras de mi casa me dejaba sin aliento y con palpitaciones. Incluso caminar distancias cortas requería descansos frecuentes porque mis piernas se sentían débiles e inestables.
Esta pérdida de funcionalidad física me había hecho cada vez más dependiente de la ayuda de Eduardo y Sebastián, exactamente lo que ellos necesitaban para continuar con su plan sin obstáculos. Cuanto menos capaz era de cuidarme independientemente, más natural parecía que ellos asumieran responsabilidades adicionales en mi vida diaria. Su cuidado aparente enmascaraba perfectamente sus verdaderas intenciones homicidas. Aproximadamente 2 semanas antes de descubrir los mensajes, había tenido un episodio particularmente severo que me había llevado al borde de buscar atención médica de emergencia. Había despertado una madrugada con dolores abdominales tan intensos que no podía permanecer en ninguna posición durante más de algunos minutos. Los calambres venían en olas que me hacían doblarme sobre mí misma y gritar involuntariamente. Eduardo había llegado esa mañana temprano para una de sus visitas de rutina y me había encontrado en un estado deplorable. En lugar de llevarme inmediatamente al hospital como cualquier hijo normal habría hecho, había insistido en que probáramos primero con remedios caseros. Había preparado un té especial que, según él, ayudaría a calmar mi sistema digestivo y había masajeado mi abdomen con aceites que supuestamente tenían propiedades curativas. El té medicinal había proporcionado alivio temporal, pero ahora sabía que probablemente contenía analgésicos mezclados con dosis reducidas del mismo veneno que había causado la crisis inicial. Eduardo necesitaba que mis síntomas mejoraran lo suficiente para evitar una visita al hospital, pero no podía permitir que me recuperara completamente, porque eso habría interferido con su cronograma de envenenamiento. Durante esa crisis, Sebastián había llegado después del colegio y había mostrado angustia genuina al verme en tanto dolor. Había insistido en quedarse esa noche para cuidarme, durmiendo en el sofá de la sala para estar disponible si necesitaba ayuda durante la madrugada. Su dedicación me había conmovido profundamente y había reforzado mi convicción de que al menos tenía un miembro de la familia que realmente se preocupaba por mi bienestar. Ahora me daba cuenta de que Sebastián probablemente había estado luchando con conflictos internos terribles durante esa noche. Parte de él genuinamente se preocupaba por mí y sufría al verme en dolor, pero otra parte sabía que ese dolor era resultado directo de las acciones que él y su padre estaban tomando. Debe haber sido una tortura psicológica para un muchacho de su edad cargar con esa contradicción emocional. Los últimos días antes de descubrir la verdad habían sido los más difíciles físicamente. Mi cuerpo parecía estar fallando en múltiples sistemas simultáneamente. Tenía dificultades para retener comida. Mi presión arterial fluctuaba peligrosamente y experimentaba episodios de desorientación que duraban varias horas. En retrospectiva, era evidente que Eduardo había acelerado el proceso de envenenamiento para llegar a la fase final de su plan. La ironía más cruel de toda esta situación era que mientras mi cuerpo se desintegraba lentamente debido al veneno, yo me sentía más agradecida que nunca por tener familia que se preocupaba por mí. Cada gesto aparentemente cariñoso de Eduardo, cada visita atenta de Sebastián, cada momento de cuidado fingido reforzaba mi creencia de que finalmente había recuperado el amor familiar que había perdido durante años de distanciamiento. Después de pasar horas en esa cocina procesando la magnitud de la traición que había descubierto, supe que no podía simplemente quedarme paralizada por el shock y la tristeza. Mi vida estaba en peligro inmediato y según los últimos mensajes que había leído, Eduardo y Sebastián planeaban administrarme una dosis letal en cuestión de horas. Tenía que actuar rápidamente, pero también necesitaba hacerlo de manera inteligente para asegurarme de que tuviera evidencia suficiente para que las autoridades me tomaran en serio. Lo primero que hice fue buscar mi cámara digital antigua, esa que había usado para tomar fotos familiares durante años, pero que últimamente permanecía guardada en un cajón del dormitorio. Con manos que todavía temblaban por la conmoción, fotografié cada uno de los mensajes en el celular de Sebastián. Era un proceso tedioso, porque tenía que capturar cada conversación desde diferentes ángulos para asegurarme de que el texto fuera legible y que se pudiera ver claramente el nombre del remitente en cada intercambio. Mientras tomaba las fotografías, tuve cuidado de incluir también imágenes que mostraran la fecha y hora de cada mensaje, así como cualquier información que pudiera verificar que las conversaciones eran auténticas.
Sabía que las autoridades serían escépticas ante una denuncia tan grave, especialmente viniendo de una mujer mayor acusando a su propia familia. Necesitaba evidencia que fuera imposible de descartar como confusión o malentendido de una persona anciana. Una vez que terminé de documentar todos los mensajes, coloqué el celular de Sebastián exactamente donde lo había encontrado, en la mesa de la cocina. No quería que él sospechara que había descubierto su participación en el plan, al menos no hasta que hubiera tenido oportunidad de presentar mi caso ante las autoridades. Mantener la apariencia de normalidad era crucial para mi seguridad inmediata. El siguiente paso era reunir evidencia física del envenenamiento que había estado sufriendo. Fui hasta mi dormitorio y recolecté todos los frascos de suplementos que Eduardo me había traído durante los últimos meses. Algunos estaban casi vacíos porque había estado siguiendo religiosamente las instrucciones de dosificación que él me había dado. Otros contenían pastillas y polvos que nunca había visto antes de que mi hijo comenzara sus visitas de cuidado. Coloqué todos los frascos en una bolsa de papel, asegurándome de no contaminar las etiquetas con mis huellas dactilares más de lo necesario. Si estos contenían veneno como sospechaba, serían evidencia crucial para cualquier investigación criminal que pudiera seguir. También reuní los organizadores semanales de pastillas que Eduardo había preparado tan cuidadosamente, junto con algunas muestras de los tés especiales que había estado preparando para mí. Mientras organizaba toda esta evidencia, comencé a experimentar una claridad mental que no había sentido en semanas. Era como si el shock inicial hubiera quemado la niebla de confusión que había estado afectando mi capacidad de pensar con nitidez. Por primera vez en mucho tiempo, podía procesar información complicada y tomar decisiones complejas sin sentirme abrumada o desorientada. Mi siguiente preocupación era a quién contactar primero. No podía llamar a Eduardo, obviamente, y no tenía otros familiares cercanos en La Paz en quienes pudiera confiar. La única persona que sabía podía contar conmigo incondicionalmente era Luz Marina, mi vecina y mejor amiga. Ella conocía a mi familia lo suficientemente bien para entender la gravedad de lo que había descubierto, pero no estaba emocionalmente involucrada de manera que pudiera nublar su juicio. Caminé hasta la casa de Luz Marina, que estaba a solo 2 puertas de distancia de la mía. Era pasada la medianoche, pero sabía que ella era insomne crónica y probablemente estaría despierta leyendo o viendo televisión. Cuando toqué suavemente su puerta, la luz del porche se encendió inmediatamente y escuché sus pasos acercándose con cautela. La inseguridad en nuestro barrio había hecho que todos fuéramos más cuidadosos sobre abrir puertas durante las horas nocturnas. «¿Mercedes? ¿Qué pasa, querida?», preguntó Luz Marina cuando abrió la puerta y vio mi estado. Debía verse terrible porque su expresión cambió inmediatamente de confusión a alarma. «Pareces como si hubieras visto un fantasma. ¿Estás bien?». Sus ojos escanearon mi cara buscando señales de lesión física o crisis médica. «Luz, necesito contarte algo que va a sonar completamente loco», le dije con voz que apenas podía controlar. «Pero tienes que creerme y ayudarme a decidir qué hacer. Es una emergencia y no sé en quién más confiar». Ella me hizo pasar inmediatamente a su sala, preparó té fuerte para ambas y se sentó a escuchar mientras yo le relataba toda la historia desde el momento en que había tomado el celular de Sebastián. Luz Marina permaneció en silencio durante mi relato completo, pero pude ver en sus ojos que me creía implícitamente. Conocía a mi familia desde hace años, había presenciado el distanciamiento gradual de Eduardo y había sido testigo de mi deterioro físico reciente. Cuando terminé de hablar, ella se quedó procesando la información durante varios minutos antes de responder. «Mercedes, esto explica muchas cosas que me habían estado preocupando», dijo finalmente con voz grave. «Tu cambio físico ha sido tan dramático en las últimas semanas que había estado considerando hablar contigo sobre buscar atención médica especializada. Y siempre me pareció extraño cómo Eduardo repentinamente se volvió tan atento después de años de negligencia». Sus palabras confirmaron que mis sospechas eran fundadas y observables desde el exterior. Luz Marina insistió inmediatamente en que fuéramos a la policía esa misma noche. «No podemos esperar hasta mañana», declaró con firmeza. «Si realmente planeaban darte una dosis letal hoy, cada hora que pase aumenta tu peligro. Además,
necesitas ir al hospital inmediatamente para que te hagan exámenes de sangre. Si has estado siendo envenenada, los médicos pueden encontrar evidencia de eso en tu sistema. Su lógica era irrefutable, pero yo sentía una resistencia emocional profunda a dar ese paso final. Denunciar a Eduardo y Sebastián significaría destruir para siempre cualquier posibilidad de reconciliación familiar. Una vez que involucráramos a las autoridades, no habría manera de revertir el daño a nuestras relaciones. Pero Luz Marina me recordó gentilmente que ellos ya habían destruido esas relaciones al planear mi asesinato. Llegamos a la estación de Policía Central de La Paz aproximadamente a las 2 de la madrugada. El oficial de turno inicialmente mostró escepticismo cuando expliqué que quería reportar un intento de asesinato por parte de mi hijo y nieto. Su actitud cambió completamente cuando mostré las fotografías de los mensajes y expliqué los detalles del envenenamiento sistemático que había estado sufriendo. El sargento Raúl Mendoza, que se hizo cargo de mi caso, era un hombre de mediana edad con experiencia en crímenes familiares. Escuchó mi testimonio completo sin interrumpir, tomando notas detalladas y haciendo preguntas específicas sobre cronologías y evidencia física. Señora Sandoval, si lo que me está contando es preciso, estamos hablando de intento de homicidio agravado con premeditación, me explicó con seriedad. Este es un caso muy grave que requiere investigación inmediata. El sargento Mendoza organizó que me trasladaran inmediatamente al hospital de clínicas para exámenes médicos de emergencia, mientras otro equipo se dirigía a mi casa para recoger la evidencia física que había reunido. También comenzaron el proceso de obtener órdenes de arresto para Eduardo y Sebastián, aunque me advirtió que necesitarían confirmar el contenido de los medicamentos y obtener resultados de mis exámenes toxicológicos antes de proceder con los arrestos. En el hospital, el doctor Carlos Herrera, especialista en toxicología, tomó muestras extensas de mi sangre y orina para análisis de emergencia. También realizó un examen físico completo que reveló múltiples síntomas consistentes con envenenamiento por metales pesados. Señora Sandoval, sus síntomas sugieren exposición significativa a sustancias tóxicas, me informó después de revisar los resultados preliminares. Vamos a necesitar hacer análisis más detallados, pero las pruebas iniciales muestran niveles elevados de arsénico y otros compuestos que no deberían estar presentes en su organismo. La confirmación médica de que realmente había sido envenenada fue tanto un alivio como una validación terrible de mis peores temores. Por un lado, probaba que no estaba imaginando cosas o malinterpretando evidencia ambigua. Por otro lado, significaba que mi propio hijo realmente había estado tratando de matarme lentamente durante meses y que había estado muy cerca de lograr su objetivo. El doctor Herrera me explicó que los niveles de toxinas en mi sistema eran suficientemente altos para haber causado daño permanente a algunos de mis órganos si el envenenamiento hubiera continuado mucho más tiempo. Usted tuvo mucha suerte de descubrir esto cuando lo hizo, me dijo con gravedad. Unos días más de exposición a estas dosis podrían haber resultado en falla orgánica irreversible o muerte. Sus palabras confirmaron que Eduardo y Sebastián habían estado literalmente a punto de lograr su objetivo homicida. Mientras estaba en el hospital recibiendo tratamiento para neutralizar las toxinas en mi sistema, la policía había analizado las muestras de los medicamentos que Eduardo me había estado dando. Los resultados confirmaron la presencia de múltiples sustancias letales mezcladas hábilmente con suplementos vitamínicos genuinos. Era una preparación sofisticada que requería conocimiento específico sobre química y dosificación, lo que sugería que Eduardo había investigado extensamente antes de ejecutar su plan. Al amanecer, el sargento Mendoza llegó al hospital con noticias sobre la investigación. Tenemos evidencia suficiente para proceder con los arrestos, me informó. Los análisis de laboratorio confirman envenenamiento deliberado y las conversaciones en el celular proporcionan evidencia clara de premeditación y conspiración. Vamos a posarrestar a su hijo y nieto esta mañana. Parte de mí se sintió aliviada de que finalmente se haría justicia, pero otra parte experimentaba una tristeza profunda por lo que esto significaría para mi familia. Sebastián era apenas un adolescente que había sido manipulado por su padre y aunque había participado en el plan para matarme,
Sabía que probablemente no comprendía completamente la gravedad de lo que estaba haciendo. Eduardo, por otro lado, era completamente responsable de sus acciones y merecía enfrentar todas las consecuencias legales. La operación de arresto se llevó a cabo en la casa de Eduardo aproximadamente a las 8 de la mañana. Según me contó después el sargento Mendoza, encontraron a ambos en casa, preparándose para el día como si fuera cualquier mañana normal. Eduardo inicialmente negó todas las acusaciones, pero su actitud cambió cuando la policía le mostró las fotografías de los mensajes y los resultados de los análisis toxicológicos. Sebastián aparentemente se desplomó emocionalmente cuando se dio cuenta de que habían sido descubiertos. Comenzó a llorar incontrolablemente y admitió inmediatamente su participación en el plan, aunque insistió en que había sido presionado por su padre y que nunca realmente quiso hacerme daño. Los oficiales que condujeron el arresto reportaron que el muchacho parecía estar en estado de shock genuino, como si finalmente hubiera comprendido la magnitud de lo que había estado haciendo. Durante la búsqueda de la casa de Eduardo, la policía encontró evidencia adicional que confirmaba la extensión de su plan. Había documentos que mostraban que había investigado el valor de mi propiedad, copias de mis registros financieros que había obtenido ilegalmente y notas manuscritas sobre dosificación de venenos. También encontraron los contenedores originales de las sustancias tóxicas que había estado usando, escondidos en un armario del sótano. Quizás lo más perturbador de todo fue el descubrimiento de un calendario donde Eduardo había marcado fechas específicas relacionadas con el progreso de mi envenenamiento. Había anotado cuándo había comenzado a administrar cada tipo de toxina, cuándo había aumentado las dosis y había proyectado una fecha tentativa para mi muerte basada en la progresión esperada de los síntomas. Era evidencia de una planificación meticulosa que demostraba premeditación absoluta. Los cargos formales presentados contra Eduardo incluyeron intento de homicidio en primer grado, administración de sustancias venenosas con intención letal y fraude financiero por su acceso no autorizado a mi información bancaria. Sebastián fue acusado como menor de edad de complicidad en intento de homicidio, pero dada su edad y las circunstancias de manipulación, sus cargos fueron menos severos. El proceso legal que siguió fue emocionalmente agotador para mí. Tuve que testificar en detalle sobre todos los aspectos del envenenamiento, revivir cada momento de traición y enfrentar las miradas de otros miembros de la familia que inicialmente no podían creer que Eduardo fuera capaz de tales acciones. Algunos incluso sugirieron que yo estaba exagerando la situación o malinterpretando evidencia circunstancial. Sin embargo, la evidencia física era demasiado abrumadora para negar. Los análisis toxicológicos, los mensajes de texto, la evidencia encontrada en casa de Eduardo y mi testimonio detallado construyeron un caso que era imposible de refutar. Incluso el abogado defensor de Eduardo eventualmente aconsejó a su cliente que considerara un acuerdo de culpabilidad para evitar una sentencia más severa en juicio. Sebastián cooperó completamente con la investigación y expresó arrepentimiento genuino por su participación en el plan. Su testimonio proporcionó detalles adicionales sobre cómo Eduardo lo había manipulado gradualmente, confirmando mi evaluación de que mi nieto había sido tanto víctima como perpetrador en esta situación. El tribunal finalmente determinó que Sebastián había sido coercido psicológicamente y que su participación, aunque criminal, había sido resultado de manipulación familiar. La sentencia final llegó después de meses de procedimientos legales. Eduardo fue condenado a 18 años de prisión por intento de homicidio con agravantes de premeditación y abuso de confianza familiar. La severidad de la sentencia reflejaba no solo la gravedad del crimen, sino también la traición particular involucrada en intentar asesinar a la propia madre. Sebastián recibió una sentencia suspendida con libertad condicional supervisada y la obligación de completar servicios comunitarios y terapia psicológica. Como parte del acuerdo legal, el juez determinó que Sebastián vendría a vivir conmigo bajo supervisión de servicios sociales durante el periodo de su rehabilitación. Esta decisión inicialmente me aterrorizó, porque no sabía si podría convivir con alguien que había participado en planear mi muerte.
pero también reconocía que mi nieto necesitaba estabilidad y orientación para procesar lo que había experimentado y reconstruir su brújula moral. Los primeros meses de convivencia con Sebastián, después del juicio, fueron increíblemente difíciles para ambos. Había momentos de tensión terrible donde ninguno sabía cómo comportarse alrededor del otro. Yo luchaba con flashbacks y ansiedad cada vez que él preparaba comida o me ofrecía algo para beber. Él cargaba con una culpa visible que lo hacía retraído y deprimido la mayor parte del tiempo. Pero gradualmente, a través de terapia familiar intensiva y mucho trabajo emocional de ambas partes, comenzamos a construir una nueva relación basada en honestidad total y reconocimiento mutuo del trauma que habíamos compartido. Sebastián demostró arrepentimiento auténtico no solo a través de palabras, sino a través de acciones consistentes diseñadas para reconstruir la confianza que había sido destruida. Han pasado exactamente 3 años desde esa noche terrible que cambió mi vida para siempre, cuando tomé el celular de mi nieto para hacer una simple llamada y descubrí que mi propia familia estaba planeando asesinarme. 3 años desde que leí esas palabras que destruyeron todo lo que creía saber sobre el amor familiar. ¿Todo bien con el veneno? Esta anciana tiene que morir. Mientras grabo este relato para ustedes, puedo sentir que mi corazón todavía se acelera al recordar esos momentos de shock y traición absoluta. Durante estos años de reflexión y sanación, he llegado a entender que mi historia no es solo sobre una madre que sobrevivió a una conspiración familiar para asesinarla. Es una historia sobre la capacidad humana de superar las traiciones más profundas, sobre la importancia de confiar en nuestros instintos incluso cuando contradicen nuestros deseos más profundos, y sobre el valor de luchar por nuestra propia vida sin importar quién esté tratando de quitárnosla. Lo que más me ha impactado durante este proceso de recuperación es darme cuenta de cuántas señales de advertencia había ignorado o malinterpretado debido a mi confianza ciega en la familia. Durante meses mi cuerpo me había estado gritando que algo estaba terriblemente mal. Los mareos constantes, las náuseas inexplicables, la debilidad progresiva, la confusión mental, todos eran síntomas claros de envenenamiento que yo había atribuido al proceso natural de envejecimiento, porque no podía imaginar que mi propio hijo me estuviera envenenando sistemáticamente. Mi experiencia me ha enseñado que debemos ser nuestros propios defensores, especialmente las personas mayores, que a menudo somos vistas como vulnerables o fáciles de manipular. Durante décadas, la sociedad nos ha enseñado que la familia es sagrada, que debemos confiar incondicionalmente en nuestros hijos, que cuestionar a los seres queridos es una traición a los lazos de sangre. Pero mi historia demuestra que a veces los lazos de sangre pueden convertirse en cadenas que nos atan a situaciones peligrosas. La manipulación psicológica que Eduardo ejerció sobre Sebastián es un aspecto de esta historia que me sigue perturbando profundamente. Verlo transformar gradualmente a un muchacho inocente en cómplice de asesinato me mostró hasta qué punto puede llegar la corrupción humana cuando la avaricia se combina con la falta total de empatía. Mi hijo no se conformó con planear mi muerte por motivos financieros, también destruyó la inocencia de su propio hijo para facilitar la ejecución de su plan. Sebastián hoy, a los 20 años, es un joven completamente diferente al adolescente confundido y manipulado que participó en la conspiración para matarme. La terapia intensiva, el trabajo de servicio comunitario y especialmente su decisión consciente de enfrentar las consecuencias de sus acciones lo han transformado en una persona reflexiva y compasiva. Ha dedicado gran parte de los últimos 3 años a estudiar psicología y trabajo social, inspirado por su deseo de ayudar a otros jóvenes que puedan estar siendo manipulados por figuras de autoridad. Nuestra relación actual es compleja, pero genuina. No pretendemos que el pasado no existió, ni fingimos que lo que pasó fue solo un malentendido familiar menor. Sebastián vive con el peso de saber que una vez estuvo dispuesto a participar en mi asesinato, y yo vivo con la memoria de haber estado tan cerca de la muerte a manos de mi propia familia. Pero hemos construido algo nuevo entre nosotros, basado en honestidad absoluta, arrepentimiento auténtico de su parte y perdón consciente de la mía. El perdón no ha sido un proceso fácil o automático. Durante meses después del juicio, luchaba con pesadillas
donde revivía el momento de descubrir los mensajes, o donde imaginaba escenarios alternativos donde no había encontrado el celular de Sebastián a tiempo. Había días donde la rabia hacia Eduardo me consumía tanto que no podía concentrarme en ninguna otra cosa. Había noches donde me despertaba con ataques de pánico, convencida de que alguien estaba tratando de envenenar mi agua o mi comida. Luz Marina, mi querida vecina y amiga, fue fundamental para mi recuperación emocional. Ella me acompañó a cada sesión de terapia durante el primer año. Me ayudó a reconstruir mi confianza en las actividades diarias básicas, como cocinar y tomar medicamentos, y sobre todo, me recordó constantemente que yo era una sobreviviente, no una víctima. Su presencia constante y su fe inquebrantable en mi fortaleza me dieron el coraje para continuar viviendo plenamente en lugar de refugiarme en el miedo y la paranoia. El proceso legal también me enseñó lecciones importantes sobre la importancia de la evidencia y la documentación cuando enfrentamos situaciones de abuso. Si no hubiera fotografiado esos mensajes esa noche, si no hubiera reunido los medicamentos contaminados como evidencia física, habría sido mucho más difícil convencer a las autoridades de que mi denuncia era legítima. Las personas mayores a menudo no son tomadas en serio cuando reportan abusos, especialmente cuando los perpetradores son miembros de su propia familia. Una de las preguntas que más me hacen cuando cuento esta historia es si alguna vez siento que debería haber actuado de manera diferente, si hay decisiones que me arrepiento de haber tomado. Mi respuesta siempre es la misma. No me arrepiento de haber denunciado a Eduardo y Sebastián, porque hacerlo no solo salvó mi vida, sino que también salvó el alma de mi nieto. Si hubiera permitido que el plan continuara, si hubiera tratado de manejar la situación internamente dentro de la familia, Sebastián habría llevado el peso de haber asesinado a su abuela por el resto de su vida. Eduardo cumple actualmente su sentencia de 18 años en la prisión de San Pedro, aquí en La Paz. Durante los primeros 2 años, rechazó todas mis ofertas de visitarlo. Mantenía su posición de que sus acciones habían estado justificadas, que yo era una carga para la familia, que él había estado haciendo lo correcto para asegurar el futuro de Sebastián. Era una racionalización que le permitía mantener su imagen de sí mismo como un padre protector, en lugar de enfrentar la realidad de que había intentado asesinar a su propia madre por dinero. Sin embargo, hace aproximadamente 1 año, Eduardo finalmente aceptó verme después de que Sebastián le escribiera una carta explicando cómo el trauma de participar en la conspiración había afectado su vida. Durante esa visita, por primera vez desde que comenzó todo esto, vi algo parecido al arrepentimiento genuino en los ojos de mi hijo. No pidió perdón directamente, pero reconoció que sus acciones habían estado fundamentalmente equivocadas y que había causado daño irreparable a las personas que supuestamente amaba. Esas visitas se han vuelto regulares ahora, aunque todavía son difíciles emocionalmente para ambos. Eduardo está recibiendo terapia psicológica en prisión y ha comenzado a entender los mecanismos psicológicos que lo llevaron a ver el asesinato como una solución aceptable a sus problemas financieros. No sé si alguna vez podremos reconstruir una relación madre-hijo tradicional, pero al menos hemos llegado a un lugar donde podemos comunicarnos honestamente sobre lo que pasó. Mi casa, que una vez fue el escenario del envenenamiento sistemático, se ha convertido nuevamente en un hogar lleno de vida y propósito. Sebastián y yo hemos renovado completamente la cocina, no solo para eliminar los recuerdos traumáticos asociados con ese espacio, sino también para simbolizar nuestro compromiso de construir algo nuevo juntos. Cocinamos juntos regularmente ahora, algo que era impensable durante los primeros meses después del juicio, cuando yo no podía permitir que nadie más preparara mi comida. También he encontrado propósito en compartir mi historia con otros grupos de personas mayores en La Paz y en otras ciudades de Bolivia. Hablo en centros comunitarios, iglesias y asociaciones de jubilados sobre la importancia de reconocer señales de abuso financiero y físico, especialmente cuando viene de miembros de la familia. Muchas de las personas que me escuchan han experimentado formas de manipulación o abuso por parte de familiares, aunque pocas han enfrentado situaciones tan extremas como la mía. Estas conversaciones me han demostrado que mi experiencia, aunque dramática, representa un problema mucho más amplio en nuestra sociedad.
Los adultos mayores somos frecuentemente vistos como inconvenientes o cargas por familiares que están más interesados en nuestros bienes materiales que en nuestro bienestar. La diferencia en mi caso fue que Eduardo llevó esa actitud hasta su conclusión lógica más extrema, pero las actitudes subyacentes de codicia y falta de respeto hacia los ancianos son lamentablemente comunes. Una de las transformaciones más significativas que he experimentado durante estos 3 años es una nueva comprensión de mi propia fuerza y resistencia. Durante décadas me había definido principalmente en relación a otros, como esposa de Roberto, como madre de Eduardo, como abuela de Sebastián. La experiencia de sobrevivir a esta traición y reconstruir mi vida me ha mostrado que tengo una identidad y un valor independientes de mis roles familiares. A los 74 años, he descubierto pasiones y habilidades que nunca supe que tenía. He comenzado a escribir mis memorias completas, no solo sobre la conspiración de asesinato, sino sobre toda mi vida como mujer boliviana de mi generación. He empezado a tomar clases de pintura en un centro de arte local, algo que siempre quise hacer, pero que nunca me permitía porque pensaba que era una frivolidad. He viajado a diferentes partes de Bolivia para visitar lugares que siempre había querido conocer, pero que había pospuesto debido a responsabilidades familiares. Mi perspectiva sobre el envejecimiento también ha cambiado completamente. Antes veía mis años dorados como un periodo de declive gradual donde mi función principal era estar disponible para mi familia cuando me necesitaran. Ahora entiendo que ser mayor puede significar liberación, la oportunidad de vivir finalmente para mí misma después de décadas de vivir para otros. La experiencia de casi morir me ha enseñado a valorar cada día y a no postergar la felicidad para un futuro incierto. Sebastián a menudo me dice que mi fortaleza durante esta crisis lo inspiró a convertirse en una persona mejor, pero yo le respondo que su capacidad para reconocer sus errores, arrepentirse genuinamente y trabajar incansablemente para compensar el daño que causó, me ha enseñado sobre la posibilidad de redención humana. Ambos fuimos transformados por esta experiencia terrible, y aunque nunca podría desear que alguien más pasara por algo similar, no puedo negar que me ha convertido en una persona más completa y auténtica. El tema del dinero y la herencia obviamente sigue siendo sensible en nuestra familia reconstruida. Después del juicio, modifiqué mi testamento para asegurarme de que la mayor parte de mis bienes vaya a organizaciones benéficas que trabajan con personas mayores víctimas de abuso. Sebastián recibirá una herencia modesta que le ayudará con sus estudios universitarios, pero nada que pueda motivar a cualquier persona a verme como un objetivo financiero. Esta decisión me ha dado paz mental y ha eliminado cualquier incentivo perverso para que alguien desee mi muerte prematura. Si ustedes han llegado hasta aquí conmigo en este relato doloroso pero importante, significa que han dedicado tiempo valioso de sus vidas para escuchar la experiencia de una mujer mayor que sobrevivió a lo impensable. Su atención y su interés en mi historia significan más para mí de lo que pueden imaginar. En un mundo donde las voces de las personas mayores a menudo son ignoradas o desestimadas, el hecho de que ustedes hayan elegido escucharme me da esperanza y propósito. Por favor, si mi historia los ha tocado de alguna manera, suscríbanse al canal Abuela Recordó, donde compartimos relatos auténticos como este de personas que han enfrentado desafíos extraordinarios y han encontrado maneras de superarlos. Cada suscripción nos ayuda a alcanzar a más personas que podrían beneficiarse de escuchar estas historias de supervivencia y transformación. Su apoyo hace posible que continuemos trayéndoles contenido diario que no solo entretiene, sino que también educa e inspira. Den like a este video si sienten que mi experiencia puede ser valiosa para otros que podrían estar enfrentando situaciones similares o que simplemente necesitan recordar su propia fuerza interior. Cada like es una forma de mostrar que valoran el coraje que se necesita para compartir memorias tan íntimas y dolorosas. También los ayuda a encontrar fácilmente este video en el futuro, si quieren volver a escucharlo o compartirlo con alguien que pueda necesitar esta información. Pero sobre todo, comenten aquí abajo y cuéntenme qué les pareció esta historia. Sus comentarios son fundamentales para mí porque me permiten saber que no estoy sola, que otras personas se identifican con mis experiencias
o que al menos han encontrado valor en lo que he compartido. Comenten si conocen casos similares de abuso familiar, si han tenido que enfrentar traiciones de personas en las que confiaban, o simplemente si tienen reflexiones sobre los temas que he planteado. Cada comentario que dejen me da fuerza para continuar contando estas historias difíciles. Sé que no es fácil escuchar sobre traición familiar, envenenamiento y manipulación psicológica, pero creo firmemente que estas historias necesitan ser contadas para que otros puedan reconocer situaciones peligrosas antes de que sea demasiado tarde. Sus comentarios me confirman que este trabajo vale la pena y que ustedes valoran la honestidad brutal por encima de entretenimiento superficial. Visiten los otros videos en nuestro canal, donde encontrarán muchas historias similares de personas que han superado adversidades extraordinarias. Cada historia es única, pero todas comparten temas comunes sobre la resistencia humana, la importancia de la comunidad y la posibilidad de encontrar significado incluso en las experiencias más traumáticas. Ver nuestros otros videos también ayuda enormemente al crecimiento del canal y nos permite continuar produciendo contenido de calidad. Si realmente quieren apoyar nuestro trabajo de manera más directa, pueden contribuir a través del Gracias, que es una forma de donación que nos ayuda a cubrir los costos de producción del canal. Crear videos diarios con historias como esta requiere recursos para equipos, edición, investigación y principalmente el tiempo dedicado a preparar cada relato con el cuidado y respeto que merece. Hacer este trabajo no es solo grabar y subir videos, involucra entrevistar a las personas, verificar detalles y asegurarme de que cada historia se cuente de manera responsable y respetuosa. Cada contribución a través del Gracias nos permite mantener la independencia editorial que necesitamos para contar historias verdaderas sin censura o suavización. No dependemos de patrocinadores externos que podrían influenciar el contenido que producimos. Su apoyo directo es lo que hace posible que continuemos trayéndoles relatos auténticos que podrían no encontrar en otros lugares, porque son demasiado controvertidos o emocionalmente intensos para medios comerciales. Mi historia específica me tomó semanas de trabajo emocional intenso para poder contarla de manera completa y coherente. Tuve que revivir cada momento doloroso, organizar décadas de memorias complejas y encontrar maneras de explicar sentimientos que a veces parecen imposibles de poner en palabras. Todo esto lo hago porque creo que mi experiencia puede ser valiosa para otros, pero también porque ustedes me han demostrado que valoran este tipo de honestidad brutal. Si ustedes quieren que continuemos trayendo más historias como esta, necesitamos su apoyo activo. Eso significa suscribirse si aún no lo han hecho, dar like si la historia los impactó, comentar para crear comunidad entre nosotros y contribuir financieramente si tienen la capacidad de hacerlo. Este no es solo entretenimiento pasivo, es un intercambio donde ustedes reciben historias auténticas y nosotros recibimos el apoyo necesario para continuar este trabajo importante. Gracias por acompañarme en este viaje doloroso pero necesario a través de la experiencia más traumática de mi vida. Nos vemos en el próximo video con otra historia real que seguramente tocará sus corazones y tal vez los ayude a entender mejor la complejidad de la experiencia humana.